Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en un nuevo día de estudio bíblico, deseando que el Señor les bendiga grandemente y les permita disfrutar cada día de sus beneficios. Hoy continuamos con este estudio que iniciamos de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, ¿ya? La carta a los Efesios. Quiero compartir con ustedes algunos versículos del capítulo número 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias sea a vosotros y paz de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Oramos. Padre Santo, rogamos que su misericordia y bondad sea con nosotros en esta hora y nos permita estudiar su palabra con dedicación, con deseos de crecer espiritualmente y de fortalecer nuestra vida cristiana. Bendíganos a través de ella para que podamos ser también testigos fieles de su amor, de su bondad y de todo lo recibido de su mano. Sea usted bendiciendo a la iglesia, Señor, para que también se fortalezca en su palabra. Guíenos y protéjanos, nos rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, hablamos la semana pasada o hemos estado introduciendo la carta a los Efesios, hemos dado algunas características generales que nos han permitido desarrollar o introducirnos a lo que es esta carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso. Específicamente a la iglesia, recordemos el versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta está escrita a un grupo especial, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a la iglesia. El 1 de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A los escogidos por Dios, a los que Cristo eligió en la eternidad, esta carta es para ellos, a la iglesia, ¿ya? Pero ¿qué es lo que nos quiere decir a través de ella? Primero yo quiero definir que nosotros somos la iglesia. Usted, yo, los creyentes en Jesucristo. Deuteronomio 7:6 nos dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Nosotros, aquellos redimidos por la sangre de Cristo, somos este pueblo especial. Usted, yo, todos los que creen en Jesucristo, ¿nos sentimos así? ¿Sentimos este valor que nos da el Señor? Romanos 1:7: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo le escribe a la iglesia en Roma y dice: amados de Dios, llamados santos. Santidad o santo, específicamente santo, de la palabra hebrea kadash, que significa cortar, que fuimos separados, cortados del viejo hombre y justificados en Cristo. Aquello le escribe Pablo a los que son de Cristo. Colosenses 1:2: a los santos y hermanos fieles. Y aquí da otra característica: a los apartados y fieles. ¿Usted es fiel? ¿A qué es fiel? Fieles en Cristo que están en Colosas. Y el saludo habitual de Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios, Padre nuestro y del Señor Jesucristo. A los santos y hermanos fieles en Cristo. Nuestra fidelidad, aquí la destaca Pablo a la iglesia en Colosas. Pero nosotros, si la carta fuera dirigida a nosotros, ¿nos sentimos identificados con estas palabras? Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Dios. Por eso primero de Pedro, o el apóstol Pedro, escribe en su primera carta: mas vosotros sois, ¿quiénes? Los redimidos por la sangre de Cristo, linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por la sangre de Cristo, para un propósito especial. Segundo a los Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas.
Somos una nueva criatura en Cristo. Por eso Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Éfeso, le dice, santos y fieles en Cristo Jesús. No le dice santos y fieles en Pablo, en Apolos, no. En Cristo. Porque Cristo es la unión del creyente. Cristo es quien nos da la salvación. Cristo es quien nos rescató. Y para que fuésemos un pueblo santo, apartado, adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se siente parte de este pueblo? ¿Se siente partícipe de este regalo de Dios? A la iglesia llamada a ser fieles o llamados a ser fieles y constantes, consagrados. Ese es el llamado que hace Pablo con este saludo. Llamado a ser fieles y constantes, consagrados, somos escogidos. Cuando Pablo escribe la carta, la escribe para este grupo, para motivar, para animar a la fidelidad. Cuando nosotros hoy nos encontramos en una situación tan compleja como lo que estamos viviendo, que no podemos estar en los templos, que tenemos que estar en el hogar, ¿cuánto tiempo dedicamos a la edificación espiritual, a la consagración, a la santidad, a buscar el refrigerio en la palabra del Señor? Teniendo quizás muchos medios, a lo mejor descuidamos los importantes. El Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, predicar, enseñar, fortalecer. Pero en Hebreos, una carta que se le atribuye al apóstol Pablo, en el capítulo 10 nos dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Es constante o fluctúa? Altos y bajos. Muchas veces nuestra vida cristiana pasa por esa montaña rusa de la fe, de sentimientos. Y Pablo, o el escritor de Hebreos, nos dice, mantengamos firme, permanente, constante, este camino, esta línea de fe. Que fiel es el que prometió. Quizás cuando nos vemos en la adversidad, sin trabajo, enfermos, con dificultades, quizás ahí empieza a fluctuar nuestra fe, empieza a tambalear lo que creemos. Es fácil hablar de creerle a Dios, es fácil hablar de tener fe cuando estamos bien, pero cuando tenemos que palpar la dificultad, ¿mantenemos esa fidelidad? ¿Mantenemos esa comunión, esa relación con Dios? Por eso este escritor nos dice, considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Que ahí vamos a fortalecernos en actividad. Conversaba hace mucho tiempo con un hermano en Cristo y llegamos a la conclusión que aquellos que amamos a Dios tenemos que mantenernos activos. Aquel creyente que sirviendo a Dios deja de servirle, tiende a enfriarse, tiende a dejar de lado su fe, tiende a descuidar su vida cristiana. No que seamos activistas ni promotores del activismo cristiano, sino que la actividad nos mantiene en energía, nos mantiene vitalizados para enfrentar la dificultad. Pero cuando el creyente es pasivo, descuida su fe. Por eso dice, considerémonos los unos a los otros. Valoremos al hermano, motivemos al hermano, provoquémosle al amor y a las buenas obras. Y continúa diciendo, no dejando a nuestra congregación como algunos tienen por costumbre. Hoy más que nunca muchos, vistos por la adversidad, han dejado de congregarse o de buscar la comunión con los santos. Es triste porque es un tiempo en el cual es muy complejo poder fortalecer, poder animar, aún teniendo muchas herramientas. Pero de la nada se bloquea esta posibilidad de buscar la comunión con otros creyentes, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre.
Más encima aquí Hebreos nos relata que hay algunos que es habitual que descuiden su vida cristiana y van cambiando de iglesia en iglesia, congregación en congregación. No mantienen una línea. ¿Qué es el llamado? El llamado es que si el Señor nos llamó en esta congregación, nosotros somos fieles aquí. No desmayemos. Mantengámonos firmes en lo que el Señor nos ha dado. Más exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hoy, más que nunca, debemos ser fieles. Hoy, más que nunca, esta carta escrita a este grupo especial de creyentes, a nosotros, con este llamado a la fidelidad, a la constancia, a la consagración, porque somos escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios y nos debemos a nuestro Salvador. ¿Qué estamos haciendo para aquello? Tenemos que considerar que somos unidos en Cristo. Tenemos unidad con Cristo. La iglesia está unida a través de Cristo. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Aquí cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, le habla a esta iglesia. ¿Y qué le dice? Que está unida, porque dice a los santos y fieles que están en Éfeso. La consecuencia de creer en Cristo, la consecuencia de ser parte de esta iglesia es la unidad. Y una unidad por amor, por fe, como lo leemos habitualmente en Hechos, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. No estamos hablando aquí de habitualmente almorzar, cenar, no. Cuando se habla de comer el pan en las casas, hablaba de la cena que se hacía en los hogares, la Santa Cena. Pero también hoy podemos verlo en la parte doméstica, el compartir con hermanos, en relacionarnos con ellos y disfrutar de la comunión, en unidad, en amor. Primero Corintios 1, 9 y 10 dice, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros disensiones. Antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de Cristo, del amor de Cristo, de la salvación en Cristo. ¿Cuál era el ruego de Pablo a la iglesia en Corinto? La unidad en Cristo. Que habléis todos una misma cosa. Que seamos unánimes en la predicación. Que no haya entre nosotros disensiones, peleas, discusiones, diferencias. Que seamos perfectamente unidos con nuestros hermanos. Sí, pueden haber algunas diferencias de opinión, de visiones, pero debe unirnos la Biblia, la palabra de Dios debe unirnos en nuestro amor a Cristo. Debe haber tolerancia los unos a los otros por amor de Cristo. Hechos 2:44. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. ¿Se dan cuenta al nivel de unidad que había en la iglesia? Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Nuestro hermano Santiago me comentaba en días atrás en una visita que cómo lo hacía él si él era solo en relación a este texto. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Bueno, cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, Dios mora en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y si nosotros elevamos nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra devoción a Dios, Él nos escucha. Porque Él está en nosotros. Sí, sería ideal tener a más gente alrededor nuestro. Pero si estamos solos o estamos con más gente, seamos testimonio, seamos fieles, alabemos al Señor. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Los creyentes estaban tan unidos en su fe, tan compenetrados en su creencia de Dios, de Jesucristo, que eran de un corazón y un alma. Imagínense que ninguno decía hacer suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Al punto que compartían sus propiedades, compartían sus riquezas,
compartían sus dificultades. La unidad en Jesucristo da fortaleza a la iglesia. Pablo, en esta introducción, en su carta a los Efesios, nos está mostrando que había necesidad de algo en la iglesia de Éfeso. Algo estaba pasando que Pablo se aboca primero, ¿cierto?, a mostrarse él como el siervo de Dios, escogido por Dios, que no es cualquiera el que está delante de ellos, sino que está respaldando su ministerio, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Segundo, le habla a la iglesia, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, que están en esta comunidad, que deben estar unidos, donde no deben haber diferencias, donde no deben haber conflictos. Queridos hermanos, la iglesia de Cristo debe ser un lugar de santidad, donde no hayan conflictos, donde no hayan mentiras, donde no hayan diferencias. ¿Cómo nosotros estamos llevando adelante la santidad del templo, de la iglesia de Cristo? Cuando nosotros somos los promotores, los que damos mal testimonio quizás, los que faltamos a la verdad, debemos ser nosotros los primeros en dar un testimonio fiel. Juan 15, 4 y 5, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Jesús hablando. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Para que la iglesia esté unida, nosotros tenemos que estar unidos con Cristo. ¿Cuál es mi relación con el Señor? ¿Cuál es mi verdadera relación con Cristo? ¿Quiero que la iglesia del Señor crezca y se fortalezca? ¿Cómo aporto para ello? Es un desafío también en este llamado que nos hace. Continúa diciendo, gracia sea a vosotros y paz. Me voy a referir a gracia y paz. Ya quiero aprovechar este tiempo para que consideremos, ¿qué es gracia? Gracia es un favor inmerecido, especialmente aquel tipo o grado de favor otorgado a los pecadores por Jesucristo. Es el favor de Dios y habla de misericordia. ¿Cómo entendemos esta gracia? En Efesios 2, 4 al 9. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por regalo, por un favor inmerecido eres salvo. Y juntamente nos resucitó en esta gracia. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús, por gracia, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de este favor inmerecido, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, por un favor no inmerecido, por un favor otorgado por Dios a través de Jesucristo, somos salvos por la fe. Y esto no de nosotros o de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no por acciones, no por cosas materiales que podamos hacer, sino por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuándo? Cuando guardes los mandamientos y lleves a la práctica los mandamientos y la ley de Dios. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, porque esto no es de nuestro. En nosotros no hay cualidad alguna para ser partícipes de este favor inmerecido, de esta gracia. No tenemos mérito alguno. Es un regalo de Dios. Como dice 1 Pedro 5:5, igualmente mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Atiende a aquellos que, humildes, reconocen su condición delante de Dios. Los soberbios no reconocerán que son pecadores. Los humildes, es ahí donde nosotros debiéramos estar, reconocemos que somos incapaces de obrar algo bueno si no es por la gracia de Dios. Gracia, un favor inmerecido. Dice, gracia sea a vosotros. Si redujéramos el versículo, gracias sea a vosotros
de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. El favor de Dios sea con ustedes. Pero también dice paz. Aquí hay una serie de textos, 7 versículos que hablan de esta paz. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús hablando. Estas cosas os he hablado para que en mí, para que en Cristo tengamos paz. En el mundo tendremos aflicción. Queridos hermanos, aquí vamos a sufrir. Aquí vamos a padecer. Aquí vamos a llevar cargas. Porque el Señor lo dijo. Pero también nos da una promesa. Mas confiad. Yo he vencido al mundo. Él venció al mundo. Él venció la dificultad. Por eso nos dice que tengamos paz en Él. Porque el único que da la paz. Y paz es la ausencia de conflicto. El único que nos tiene ausentes de conflicto es Cristo. Isaías 26, 3-4. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti se ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en el Señor Jehová está la fortaleza de los siglos. El Señor nos guarda en paz porque Él tiene el poder para librarnos. El Salmo 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Qué maravilloso regalo. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gracia y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo, para los santos y fieles de Éfeso, para los santos y fieles de la iglesia, que creen en Jesucristo y confían en sus promesas. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, que es mayor que todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que muchas veces no la comprendemos, pero Él la da. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La paz, la gracia, la iglesia, la unidad, todo lo promueve Dios, todo lo entrega Cristo por su amor, por su sacrificio en la cruz. Pablo le habla a la iglesia en estos conceptos, donde nos llama a considerar que debemos estar unidos con Cristo, que lo que tenemos es por un don no merecido, por el favor de Dios, y Él, dentro de este favor no merecido, da la paz, una paz especial para enfrentar cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a estar unidos con Cristo, esta carta es escrita a un grupo especial, a los que Cristo rescató y eligió en la eternidad para salvación. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Querida iglesia, hemos sido nosotros los escogidos de Dios para anunciar estas virtudes. Gracia y paz a cada uno de ustedes. El Señor nos bendiga. Padre eterno, que su bondad maravillosa sea sobre su pueblo, al reconocer, al entender cuán maravillosas obras realiza usted en aquel que deposita su fe, su confianza en usted. Permítanos como congregación fortalecer nuestras vidas en el amor de Cristo. Ayúdenos a comprender su palabra, para entender, Señor, a través de tantos textos bíblicos, que usted es quien obra todo lo necesario para nosotros, nos limpia de pecado, nos fortalece y nos ayuda. Bendíganos para ser una iglesia unida, dispuestas a alabarle, a servirle y sobre todo a entregar cada uno nuestras vidas para su honra y su gloria, conforme a su voluntad y no al deseo personal de cada uno. Rogamos su bendición y dirección en Jesús,
nuestro único y amado Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga cada día.